para introducirnos así y poder resolver y entender, ¿no?, ese ejercicio que le había dado el ingeniero como tarea. Pues bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces, como le decía, ¿no?, el ejercicio que le había dado el ingeniero es referente a esta parte, a lo que son fuerzas que intervienen sobre una presa. Entonces, lo que vamos a conocer ahora... Un ratito, por favor. Ya, entonces, ¿qué vamos a conocer ahora? Vamos a conocer todas las fuerzas que intervienen sobre una presa. Es decir, como podemos ver en el esquema, tenemos una presa que tiene forma rectangular, ¿cierto? O como también se lo conoce, forma de paralelepípedo. Entonces, esta presa, como podemos ver, contiene una gran cantidad de agua. Eso lo habíamos visto en la anterior clase, ¿cierto? Una de las funciones de la presa es embalsar o retener una gran cantidad de agua para ciertas finalidades, ¿cierto? Una de las finalidades puede ser la retención de agua para luego obtener energía hidráulica, ¿cierto?, del agua. O si no, para detener el agua y luego poder potabilizarla, el agua, ¿no?, para el consumo de las personas. Pues bueno, entonces, como le había dicho, acá tenemos una presa que tiene esa forma rectangular. Entonces, las fuerzas que intervienen sobre la presa son las siguientes, ¿no? La primera fuerza que interviene es una fuerza que ya conocemos, ¿cierto? Se lo conoce como fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante, bueno, como sabemos, la fuerza resultante es aquella fuerza que es producida, ¿no?, por la presión del agua sobre una de las caras de la presa. Y esta se la calcula mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula ya la conocemos, ¿cierto? Es la fórmula que nos permite calcular la fuerza resultante, ¿no? Esta fuerza acá, ¿no? Esa fuerza, ¿no?, podemos ver en el esquema. La fuerza resultante, esta de acá, que como ya sabemos, es producida por la enorme presión del agua, ¿no?, que ejerce sobre una de las caras de la presa, ¿no? En este caso sería esta de longitud L y de altura H. Entonces, esta es la primera fuerza que interviene sobre esta presa. La segunda fuerza, bueno, y como ya sabemos, ¿no?, la fuerza resultante está a una distancia H sub P, ¿no?, a una distancia desde el nivel del agua hasta el punto de aplicación de la fuerza resultante. Pues bueno, la segunda fuerza que interviene es el peso, o sea, el peso de la presa. Entonces, esta presa de acá está hecho de un material, ¿cierto? Puede ser de concreto, de hormigón u otro material cualquiera. Entonces, esta presa tiene un peso. Y como ya sabemos, y el peso, ¿cómo lo calculamos, no? Lo calculamos mediante esta fórmula de acá. O sea, vamos a utilizar la fórmula del peso específico. Entonces, nosotros sabemos que el peso específico se define como el peso sobre el volumen. Lo único que hacemos ahí es despejar el peso. Entonces, despejando el peso, vamos a tener la siguiente ecuación. El peso de un cuerpo va a ser igual a ¿qué? A su peso específico multiplicado por su volumen. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder encontrar el peso de nuestra presa, ¿no?, que como ya sabemos es una fuerza que interviene. Entonces, este es el vector peso, ¿no?, el peso de nuestra presa, de esta presa acá, que como ya sabemos, ¿no?, por conceptos, es un vector que su punto de aplicación es en el centro de gravedad, ¿cierto?, de la figura, y es un vector que siempre apunta hacia abajo, ¿cierto?, o sea, hacia el centro de la Tierra. Entonces, esta es la segunda fuerza que interviene sobre una presa, y la calculamos por esta fórmula de acá. Peso específico por su volumen. Entonces, ya conocemos dos fuerzas, ¿no?, que intervienen sobre la presa. La siguiente fuerza, bueno, acá está, ¿no?, centro de gravedad. La siguiente la siguiente fuerza es la fuerza de supresión. Este es un concepto nuevo para nosotros. No lo habíamos visto, ¿cierto?, en anteriores ejercicios. Pero la fuerza de supresión también tiene su fórmula, que como podemos ver es esta de acá. Perdón. Entonces, esta es la fórmula para poder calcular la fuerza de supresión. Entonces, como podemos apreciar, es igual a ¿qué? A un medio de la densidad del líquido, de la densidad del agua, ¿no?, que está siendo retenida por la presa,
multiplicado por la gravedad, que es una constante, ¿cierto? Por la altura. H es la altura total del nivel del agua. Eso no se olviden. Para calcular la fuerza resultante se toma en cuenta la altura total. O sea, la altura total de del nivel del agua. Entonces, eso no se olviden. Multiplicado por el área, ¿cierto? Pero, ¿de qué área estamos hablando? Entonces, la fuerza de supresión toma en cuenta el área de la base de la presa. O sea, cuando nosotros calculamos la fuerza resultante, nosotros tomamos en cuenta el área, ¿cierto? El área, pero el área mojada, es decir, el área donde está en contacto, ¿cierto? Nuestra presa con ese caudal, ¿no? Con esta cantidad de agua. Entonces, ese es el área para calcular la fuerza resultante. En cambio, para la supresión, el área es diferente, es el área de la base. Es decir, es B multiplicado por su longitud, ¿cierto? Por L. Ese es el área de la base de nuestra presa. Entonces, ¿por qué es esa área, no? ¿Por qué se utiliza esa área? Resulta, ¿no? Que al detener la presa una gran cantidad de agua, se produce unas filtraciones, ¿cierto? Del agua en el terreno, como podemos ver acá. Toda esta agua de acá se filtra, ¿no? En el terreno por la permeabilidad que tiene. Entonces, al filtrarse, acá en la parte inferior se crea lo que es como un, podríamos decirle, se crea un flujo. Entonces, al filtrarse el agua, ¿no? Se crea como un flujo interno, ¿no? Por debajo del suelo. Entonces, ese flujo interno produce, ¿no? Lo que es la fuerza de supresión, que es un vector que va en sentido hacia arriba, como lo podemos apreciar. Esta es la fuerza de supresión. Entonces, la fuerza de supresión es producto, ¿no? De las filtraciones del agua, ¿no? Que tiene en el suelo. Entonces, al filtrarse el agua en el suelo, se produce acá un flujo interno. Fuerza de supresión. Como podemos ver, es un vector que está indicando hacia arriba. Y este también tiene su diagrama, que este diagrama se lo conoce como la ley de supresión. Entonces, como podemos apreciar, este diagrama triangular, ¿cierto? Este rojito de acá, este diagrama me indica, ¿no? Cómo va variando la fuerza de supresión, que como podemos ver, es máximo, ¿no? O sea, acá tiene su mayor valor, donde es la parte más mojada, ¿cierto? De acá de la presa. Y esta va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo hasta llegar a cero. O sea, aquí ya no hay más fuerza de supresión. Entonces, este diagrama corresponde al de la fuerza de supresión, como podemos ver ahí. Entonces, ya conocemos tres fuerzas, ¿no? Que actúan sobre la presa. La cuarta fuerza, perdón, de reacción, es la de acá. Es la fuerza de reacción producida por el suelo. O sea, esta fuerza de acá nace de la tercera ley de Newton, ¿cierto? A toda acción corresponde una reacción. Entonces, el peso de esta presa va a producir una reacción del suelo. O sea, el suelo va a reaccionar ante todo este contenido acá de la presa. Entonces, esa reacción se lo conoce como fuerza de reacción y lo denotamos con FR. Entonces, esa fuerza de reacción, como podemos ver, es un vector inclinado. O sea, es lo característico de acá de la fuerza de reacción. Es un vector que es inclinado, como podemos ver. Entonces, ¿qué significa eso? Al ser un vector inclinado, significa que nosotros debemos hallar ciertos sus componentes. Entonces, ¿cuáles son esas componentes de la fuerza de reacción? Pues bueno, tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical, como podemos apreciar. Entonces, estas son las componentes de la fuerza de reacción. Y como ya le había dicho, ¿no? Esta fuerza de reacción es producida por la reacción del suelo, ¿cierto? Ante la presa. Entonces, estas son las cuatro fuerzas las cuales intervienen sobre una presa. La fuerza resultante, que es producto ¿no? De la presión del agua, el peso de la presa, ¿no? Que la podemos calcular mediante esta fórmula, la fuerza de supresión, que también tiene su fórmula, y por último tenemos la fuerza de reacción. Entonces, estas son todas las fuerzas que intervienen sobre una presa. No sé si tienen preguntas de hasta acá de esta diapositiva.
Sí, por favor, ¿puedes explicar otra vez lo del peso? ¿Por qué es inclinado? Ahorita lo voy a aceptar. De la fuerza de reacción, ¿por qué es inclinado? Yes. Característico de esto de la fuerza de reacción. En libros no te explica el por qué. Pero ¿cómo lo determinas la fuerza de reacción? Para determinar la fuerza de reacción, vos tenés que hallarlo mediante sus componentes. O sea, la componente F sub E, ¿no ves? Va a ser producto, la vas a hallar mediante una fuerza, una sumatoria de fuerzas verticales. O sea que F sub E va a ser igual al peso negativo, ¿cierto? Menos la fuerza de supresión positivo. Entonces, ahí vas a hallar la F sub E, o sea, la componente vertical de la fuerza de reacción. FH, ¿cómo la hallas? La componente horizontal, sumatoria de fuerzas horizontales, ¿cierto? Y la única, o sea, la única que interviene ahí es la fuerza. Entonces, al hallar así las dos componentes de la fuerza de reacción, o sea, la componente horizontal mediante una sumatoria de fuerzas y la componente vertical de igual manera mediante una sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Así vas a hallar las dos componentes y luego vas a hallarlo por Pitágoras nomás la fuerza de reacción. Lo inclina lo característico nomás de acá de la fuerza de reacción. Solamente su particularidad, ¿no? De esto. El ángulo lo determinas, ¿no? Por Pitágoras de igual manera. Pero la fuerza de reacción con el ingeniero no lo toma muy en cuenta. En sí no lo vas a ver en lo que es en su práctico y en los modelos de exámenes no lo vas a ver esta fuerza de reacción. Porque en todos los ejercicios que vamos a hacer, los ejercicios que vamos a resolver, vamos a analizar y vamos a hacer momento en la fuerza de reacción. O sea que al hacer momento en la fuerza de reacción, vamos a anular, ¿cierto?, sus componentes, FH y FB. Por eso casi no se lo toma en cuenta la fuerza de reacción, esta de acá. Esta, la fuerza de reacción. Ya todas las demás tienen su fórmula, ¿cierto?, para poder calcularla. Esto le quería mostrar para que puedan entender un poco mejor, o sea, sobre eso de las áreas, ¿no? No sé si pueden ver la figura, o sea, la imagen. ¿Alguien lo puede ver, disculpe? Sí, se ve. De la, Sí, se de ve. la Se ve. pantalla. Bien ahí en Se el ve. caption. Ya, entonces, como pueden ver, ¿no? En la imagen tenemos acá una presa, ¿no? Que es muy parecida, ¿no? Al de este, que le había dado como tarea. Pues bueno, como vemos, la presa detiene una enorme cantidad de agua, como lo vemos acá. Entonces, toda esta agua ejerce, ¿cierto?, una presión sobre una de las caras de la presa, que sería esta de acá. Entonces, esta área es lo que nosotros le llamamos el área mojada, ¿cierto? Y esta área es la que nosotros utilizamos para poder calcular la fuerza resultante. Entonces, no se olviden de eso. Esta es el área con la cual nosotros calculamos la fuerza resultante, ¿cierto? Pues que siempre necesitamos el largo y necesitamos la altura, ¿cierto? La altura de la presa. Entonces, esta es el área para calcular la fuerza resultante. Es el área mojada, ¿no? Como la habíamos llamado, ¿no? Antes. Y ahí podemos ver H sub C, que como ya sabemos es la distancia, ¿no?, desde el nivel del fluido hasta el baricentro, ¿no?, del área que está mojada. Y H sub P, una distancia mayor, ¿cierto?, a H sub C. ¿Qué nos indica H sub P? Nos indica que en ese punto va a intervenir, ¿no?, la fuerza resultante. Entonces, con esta ustedes van a calcular la fuerza resultante, ¿no? O como el ingeniero le llama la fuerza hidrostática, que es son diferentes formas de llamarle, ¿no? Entonces, no la tengo, por favor, ya. Entonces, sin embargo, habíamos dicho, ¿no?, que No se ve nada. ¿no se ve nada? ¿No? Sí. Ahí está, lo soluciono. Ya ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Disculpe. Sí, ahora Ahora sí. sí se Se ve ve. ya. Gracias. Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que sin embargo, por las filtraciones del agua, o sea, el agua por la permeabilidad que tiene el suelo, llega a filtrarse, ¿no?, por el suelo. Entonces, esta agua que se filtra en el suelo, entonces produce lo que es un flujo interno, ¿cierto?
Entonces, ese flujo me produce una fuerza de supresión, y esta es el área en la cual ustedes tienen que utilizar para poder calcular la fuerza de supresión. Esta área de acá. O sea, como pueden ver, son diferentes áreas, ¿cierto? Al momento de calcular la fuerza de supresión y al momento de calcular la fuerza resultante. Esta área calculan para la fuerza de supresión y esta de acá para la fuerza resultante. Entonces, eso le quería mostrar nomás para que no se confunda al momento de hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ¿por qué le decía, no? Porque... ¿Por qué le decía? Que podemos ver, ¿no? La fuerza de supresión tiene su fórmula que... Ya. Tiene su fórmula, ¿no? Que trabaja con el área de la base de la presa. Y la fuerza resultante ya es el área mojada, ¿cierto? El área que está en contacto el agua con la presa, ¿no? Con esa parte mojada, ¿no? De la presa. Esta área de acá y el área de la supresión es la que está debajo. Entonces, eso sería, ¿no? Lo que son las fuerzas que intervienen sobre una presa o de presa, como también se lo conoce. Bueno, hay otras formas, ¿no? De presas que... Ya. Hay otras formas, ¿no? De presas que, como podemos ver, pueden ser también trapezoidales, como vemos en el esquema, o pueden ser triangulares. En la anterior diapositiva habíamos visto una presa rectangular, ¿cierto? Entonces, pueden tener diferentes formas. Las más comunes son estas tres, ¿no? Las triangulares, las trapezoidales y las rectangulares. Entonces, en los tres casos intervienen las mismas fuerzas. No olviden eso. Interviene el peso, interviene la fuerza resultante, interviene la fuerza de supresión y interviene la fuerza de reacción, ¿cierto? Entonces, en los tres casos intervienen las mismas fuerzas. Ya. Entonces, en los tres casos intervienen las mismas fuerzas. Eso no es novedoso, ¿no? Solamente que lo conveniente sería que cuando nosotros trabajamos con fuerzas, con presas que son trapezoidales, lo conveniente sería partirlo en dos, es decir, trabajar con una rectangular y trabajar con una triangular. Entonces, eso para poder aliviarnos, ¿no? Los cálculos, ¿no? Para que no se nos haga más tedioso. Entonces, cuando son presas trapezoidales, lo conveniente sería partirlo en dos, ¿no? Una rectangular y una triangular. Entonces, Claro. no sé si tienen algunas preguntas hasta este punto de acá, para que pasemos a los ejercicios ya, con la parte teórica. Bueno, entonces vamos a pasar a los ejercicios, con este de acá. Este era, ¿no?, el ejercicio que le había dado el ingeniero como tarea. Bueno, el enunciado está bastante largo. Está medio lenta la máquina. Está lenta la máquina. Ahora sí. Entonces, este había sido uno del ejercicio que el ingeniero le había dado como tarea. Entonces, como pueden, lo que nos pedía, ¿no?, era determinar la anchura B, ¿no? La anchura mínima B, ¿no?, de esta presa. Entonces, lo que tenemos acá es una presa que por la forma que tiene es trapezoidal, ¿cierto? Entonces, sobre esta presa vemos que actúan todas las fuerzas que habíamos visto, ¿no?, antes, ¿no?, en la anterior diapositiva. Vemos que actúa la fuerza resultante, que es producto, ¿no?, de la presión del agua. Actúan dos pesos. O sea, ¿por qué actúan dos pesos? La razón es que como la presa es trapezoidal, entonces lo conveniente era dividirla en dos, ¿cierto? Una parte que sea triangular y otra parte que sea rectangular. Entonces, por eso es que tenemos dos pesos. El peso 2, que es de la parte triangular, y el peso 1, que es de la parte rectangular. Entonces, ya tenemos ahí las dos fuerzas, ¿cierto? La tercera fuerza era la fuerza de supresión, ¿cierto? Que era una fuerza que era producto del flujo interno, ¿cierto? Del flujo que se filtraba por el terreno. Entonces, como vemos, también hay fuerza de supresión. Entonces, y como podemos ver acá, podemos ver que también está la fuerza de reacción, pero solo notamos sus componentes, ¿cierto? La fuerza de reacción vertical
y la fuerza de reacción horizontal. O sea, tenemos solamente las componentes de la fuerza de reacción. Entonces, ¿en qué consiste nuestro análisis del ejercicio? Lo que tenemos que hacer es calcular cuál va a ser, ¿no?, esta anchura mínima B. O sea, ¿cuál es la finalidad de encontrar esta base? La finalidad es encontrar cuál va a ser la anchura mínima para evitar de que nuestra presa se desplome. Es decir, que Se vuelca. esta fuerza de acá, ¿no?, esta fuerza resultante está ejerciendo, ¿no?, un empuje a la presa. Entonces, al ejercer un empuje, está haciendo que está tratando de volcar a nuestra presa, ¿no? Como podemos ver, o sea, toda esta agua de acá va a tratar de volcar a nuestra presa. Entonces, nosotros tenemos que hallar cuál va a ser esa anchura mínima B para evitar de que pase eso, ¿no? Para evitar de que se vuelque nuestra presa. Entonces, ese va a ser nuestro análisis de este ejercicio. Para hacer eso, nosotros lo que vamos a hacer va a ser momento en el punto cero, es decir, momento en donde está ubicado la fuerza de reacción. Aquí vamos a hacer momento. Como le había dicho antes, ¿no?, casi no se toma en cuenta lo que es la fuerza de reacción, porque normalmente se hace momento en ese punto y se anulan los componentes. Entonces, ese es nuestro análisis. Me había olvidado de la fuerza F1. La fuerza F1 es un dato nomás del enunciado. La fuerza F1, en este caso, es producto de una capa de hielo. O sea, sobre la superficie del agua hay una capa de hielo que está ejerciendo una fuerza sobre nuestra presa. Y esa fuerza es F1. Y nos está dando su dato, ¿no?, que lo tenemos, que es una fuerza lineal, 25.000 kilogramos fuerza sobre metro. ¿Qué nos dice esta fuerza? Que cada metro va a haber 25.000 kilogramos fuerza, ¿cierto? Eso es lo que nos dice este dato acá. Entonces, con los datos ya podemos empezar a solucionar el problema. Tenemos la longitud de la presa, que es 1 metro, o sea, su largo de la presa, ¿no?, que sería de esa forma, como podemos ver en la figura. Tenemos la longitud de la presa, que es 1 metro. Tenemos la altura, ¿no?, de la presa, que es 40 metros. Ahora, en el enunciado nos especifica que la altura de la presa, o sea, H, ¿no?, que es la altura de la presa, está al mismo nivel que o sea, que la profundidad del agua es la misma que la altura de la presa. Entonces, eso nos lo estaba diciendo. Entonces, H, 40 metros. F Disculpa, Fernando. Ya, entonces, F1, como le decía, es una fuerza lineal, ¿cierto? Que es un dato del enunciado. Entonces, esta fuerza lineal lo que nos indica es que 25.000 kilogramos fuerzas se van a distribuir cada metro. O sea que esta fuerza va a haber, ¿no?, 25.000 kilogramos fuerzas va a haber cada metro, ¿no?, de la presa. Y por último dato, nos está dando, ¿no?, el peso específico del material, o sea, del material con el cual está hecho, que nos está diciendo que es igual a 3 veces el peso específico del agua. Entonces, con estos datos nosotros ya podemos empezar, ¿no?, a calcular nuestra presa. Entonces, antes de comenzar también, no se preocupen por el esquema, porque el esquema es ¿no?, forma parte del ejercicio. O sea, esto es como, está en el enunciado del ejercicio, así que no se preocupen por todas estas cotas de acá, estos 6 metros, B tercios, todo eso ahí no se preocupen. Todo esto va en el enunciado del ejercicio. Entonces, ¿cómo Disculpa, lo Fernando. solucionamos? ¿Sí? ¿Puedes explicar el último dato de 3 de 3 densidad de agua? No, es Ya, peso el específico del último agua. dato es claro, el último dato es el peso específico del material, ¿cierto? Es decir, el material del cual está hecho nuestra presa. Entonces, puede ser hormigón o cualquier otro material, ¿cierto? Entonces, nos está dando como dato eso específico, que como nos dice, es igual a 3 veces el peso específico del agua. O sea, es el peso específico del agua multiplicado por 3, ¿cierto? O es el triple del peso específico del agua. Ese es un dato del peso específico del material. Entonces, es el triple, ¿no?, del peso del agua. Entonces, Gracias.
¿no? Entonces, ¿cómo calculamos, no? Entonces, nuestro análisis va a consistir también, ya hemos dicho, ¿no?, que vamos a hacer momento en este punto cero. Entonces, para hacer momento en este punto cero, tenemos que conocer todas las fuerzas que intervienen sobre la presa. Ya sabemos, ¿no?, cuáles son. Así que vamos a comenzar con la primera, que es la fuerza resultante. Vamos a comenzar por la fuerza resultante. La fuerza resultante tiene su fórmula, ¿cierto?, que es esta de acá. Entonces, podemos esta fórmula o también podemos usar la de acá. Cualquiera de las dos es la misma, ¿cierto? Porque sabemos que el peso específico también se define como la densidad multiplicada por la gravedad. O sea, peso específico es igual a densidad por gravedad. Eso lo sabemos, ¿cierto?, por fórmula. Entonces, podemos usar o bien esta fórmula o esta fórmula de acá. Cualquiera de las dos nos lleva al mismo camino, ¿cierto? Entonces, la que vamos a usar ahora es la de acá, la que está en función del peso específico. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Igual le voy a mandar otro enlace ya al grupo. Bueno, vamos a usar esta fórmula de acá, que como vemos es peso específico del agua multiplicado por H sub C por el área. ¿Por qué agua? Porque es agua, ¿cierto?, lo que está reteniendo nuestra presa. Todo este fluido es agua. Entonces, lo único que hacemos ahí es reemplazar los datos. Entonces, no vamos a reemplazar el valor del peso específico del agua. Lo vamos a dejar así, en función del peso específico del agua. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que si no lo reemplazamos, no se nos va a hacer muy largo el ejercicio, ¿no? O sea que por conveniencia no lo vamos a reemplazar este dato. Si quieren lo pueden reemplazar, igual de todas formas van a llegar a la misma, pero para nosotros no lo vamos a reemplazar ahora. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por H sub C, que sería 20 metros. ¿Por qué 20 metros? Como sabemos, ¿no? H sub C, ¿qué es? ¿A qué es igual? Es la distancia, ¿no?, desde el nivel del agua, o sea, desde el nivel del agua, ¿hasta dónde? Hasta el baricentro del área mojada, ¿cierto? El área de la presa, que habíamos visto, ¿no?, en la gráfica, era el área que está en contacto con el agua. Entonces, como vemos, es un área rectangular y tiene una altura h, lo que significa entonces que para bajar al baricentro tengo que bajar la mitad de h, ¿cierto? O sea, 20 metros. Va a ser h medio nomás. Entonces va a ser 20 metros, o sea, h sub c. ¿Por qué 20 metros? Porque también podemos apreciar de que el nivel del agua está al mismo nivel de la presa. Entonces toda el área de la presa está mojada, ¿cierto? Entonces, por eso es que es 20 metros. O sea, para llegar al baricentro tengo que bajar la mitad, ¿cierto? La mitad de h. Por eso es que h sub c es 20 metros. Es la mitad de 40 metros, ¿cierto? Que es la altura total. El área va a ser igual a 40 por 1, ¿cierto? O sea, la altura multiplicado por el largo, ¿cierto? O sea, h multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por el largo de la presa. Y el largo era un dato. O sea, L era 1 metro, ¿cierto? O sea, nos lo estaba dando como dato. Entonces, esa sería el área, ¿no?, de la presa. Digo, el área mojada, ¿cierto?, de la presa. Lo único que hacemos ahí es multiplicar 20 por 40, 800. ¿800 por cuánto? Por el peso específico del agua. Entonces, ya hemos hallado una de las fuerzas, la fuerza resultante. Lo que sigue ahora es hallar la siguiente fuerza, ¿cierto? La fuerza de supresión. Y como le había dicho, ¿no?, solamente hay cuando hay flujo subterráneo o interno, ¿no?, por debajo del suelo. Entonces, la fuerza de supresión también tiene su fórmula. La fórmula la habíamos visto así positiva, que da hasta acá, que como podemos ver es igual a 1 medio de la densidad del agua por la gravedad, por h, ¿no?, por la altura total del agua. Entonces multiplicado por el área. Ahora, el área, no se olviden, es el área de la base de la presa, que es B por 1. Entonces, como ya sabemos, o bien pueden usar esta fórmula o esta otra fórmula de acá, que esta fórmula, o pueden usar esta de acá. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿cierto? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar nosotros es esta de acá, la que está en función del peso específico. Lo que hacemos ahí es reemplazar datos. 1 medio
peso específico del agua, le había dicho, ¿no? Que no vamos a reemplazar su valor porque más adelante no vamos a hacer que se nos haga más tedioso el ejercicio. Multiplicado por H, por la altura total, multiplicado por el área de la base de la presa, ¿cierto? Que como le había mostrado en la gráfica, es el área, ¿no? Que está por debajo de la presa. Es decir, es B, es esta B, ¿no? Que es la base de la presa, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por su largo, ¿cierto? Que es 1 metro, que lo tenemos acá. O sea, va a ser B por 1, que es el área de la base de la presa, ¿no? O sea, es la parte baja de la presa. Entonces, con esta fórmula, lo único que hacemos es multiplicar. Va a ser igual a 1 medio multiplicado por 40, ¿no? Y le va a dar 20 multiplicado por B, por el peso específico del agua. No conozco B, ¿cierto? Entonces va a quedar en función de B, porque es un dato que yo no lo conozco. Entonces, esta sería la expresión para poder calcular la fuerza de supresión. Entonces, ya tenemos dos fuerzas. Pasemos a la siguiente ahora. Vamos ahora a calcular los pesos, ¿no? Los pesos de la presa, que como le había dicho, como es una presa trapezoidal, lo conveniente era dividirlo en dos. Además, eso ya venía en el esquema, ¿cierto? En el esquema del enunciado. Le daba como dato 2 pesos. Entonces, voy a tener un peso 1 que va a ser referente a la parte de la presa que tiene forma rectangular, como lo vemos acá. Es toda esta parte de acá de la presa que tiene forma rectangular. El peso 2 es referente a la parte triangular de la presa, ¿no? Que es esta parte de acá, ¿no? La parte triangular de la presa. Entonces, al principio de la diapositiva habíamos visto cómo podemos calcular los pesos, ¿cierto? Tenía su fórmula también. Entonces, la fórmula era la siguiente. Era esta de acá. Que del peso específico, lo que nosotros hacíamos era despejar el peso, ¿no? Que al despejar el peso íbamos a tener la siguiente expresión. Iba a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen. Entonces, con esta expresión nosotros podíamos calcular el peso, ¿no? De la presa. Entonces, vamos a comenzar calculando el peso 1, el peso de la presa que tiene forma rectangular. Entonces, esta sería la expresión. Despejando el peso de esta forma, vamos a tener esta expresión. El peso 1 va a ser igual al peso específico del material multiplicado por el volumen 1, ¿cierto? ¿Por qué volumen 1? Porque es el volumen de esta parte que es rectangular de la presa. O sea, es solamente ese volumen de la parte rectangular. Entonces, ese es el volumen 1. Lo único que hacemos ahí es reemplazar datos, ¿cierto? El peso específico del material era un dato, ¿cierto? Lo teníamos anotado. El peso específico del material era 3 veces el peso específico del agua, ¿cierto? Este era el dato, ¿no? Que nos daba en el enunciado. Todo esto multiplicado por su volumen. ¿Y a qué es igual el volumen, no? Como vemos, es un volumen rectangular, ¿cierto? Es un paralelepípedo, como se lo conoce. Entonces, ¿a qué es igual el volumen? Ya lo sabemos, ¿cierto? Es la multiplicación de todo su lado. Es como un cubo, ¿cierto? Un cubo que multiplicar L por L por L, ¿cierto? En este caso es un paralelepípedo, es un rectángulo, ¿cierto? Es esta parte de acá. Entonces tienen que multiplicar todos sus lados. Va a ser igual a H multiplicado por L, que es la longitud, y multiplicado por su base, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuánto va a ser la base? Va a ser 6 metros. ¿Por qué 6 metros? Como podemos ver, 6 metros también era un dato del esquema, ¿cierto? Un dato de nuestro esquema del enunciado. 6 metros decía que indicaba el largo de la corona de la presa. Pero como podemos ver en el esquema, indica, ¿no? La distancia que tiene, ¿no? La longitud que tiene, digo, la parte rectangular de la presa. Entonces, multiplicamos todos sus lados de ese volumen y vamos a obtener el volumen de esta porción de acá, de la porción que es rectangular de la presa. Entonces, va a ser 6 metros, que es su ancho, L, que es el largo, y multiplicado por la altura, ¿cierto? Por H. Entonces, 6 metros por H, que es 40 metros, multiplicado por 1 metro, ¿cierto? Que es el largo. Todo eso nos va a dar igual a ¿cuánto? 720, ¿cierto? O sea,
Multiplicamos nomás, 3 por 6 por 40, me da 720 por específico del agua. Le había dicho, ¿no?, que no vamos a reemplazar el valor del peso específico del agua. Eso para que se nos haga menos pesados los cálculos más adelante. Entonces, lo que prosigue ahora es calcular el peso 2. Este peso de acá, que es el peso de la parte que está, que tiene forma triangular, ¿cierto?, de la presa. Entonces, el peso 2, la misma fórmula. Despejamos de esta fórmula de acá el peso y vamos a tener la siguiente expresión. Va a ser igual al peso específico multiplicado por el volumen. Le voy a mandar otro enlace, ya se me va a acabar el tiempo ahorita. Les mando ahorita otro enlace, se me va a cortar el tiempo.